Vamos a arrancar a hablar de pandemias y de crisis. Este tema, pues obviamente, es el tema de moda, es el tema del momento, es el tema del minuto a minuto, del día a día. Felipe, gracias por tu saludo. Y es el tema del día básicamente, pues porque se salió de las manos y está tocando no solamente una crisis de la salud, sino también ha tocado una crisis económica. Entonces hay dos cosas que están mezcladas. Uno la pandemia y otro la crisis económica. No me voy a extender en esto, lo único que voy a decir es, y lo hablábamos y lo discutíamos ahora, se deberían tomar medidas, el gobierno debería tomar medidas, y las medidas no son mandar a las personas contagiadas para la casa. Las medidas deberían ser: lleve a los contagiados, aíslelos en un hotel, en un sitio, pues en un hotel desocupado, en un edificio desocupado, en una clínica desocupada. Llévelos, aíslelos, denle los cuidados que les tienen que dar para que no se contaminen más personas, para que no se contagien más personas. De esto deberíamos elaborar o hacer una bola de nieve, que todos comencemos a hablar del tema, para que de la misma forma llegue a oídos del gobierno y tomen acción. Las acciones no son mandar a la gente para las casas si está contagiada. ¿Por qué? Porque las personas a su alrededor se van a contagiar. Y si van a hacer cuarentena y una persona de la casa puede salir a hacer mercado y esta persona no presenta los síntomas, pues vamos a seguir o se va a seguir contagiando muchas más personas. Entonces, la voz que les pido que sigamos, que tomemos es: por favor, señores del gobierno, a las personas hay que aislarlas y hay que darles los cuidados que hay que darles lejos de la población que no está contaminada. Es lo único que voy a hablar del tema. Ahora, volvamos a crisis y pandemias, porque nos estaremos preguntando en estos momentos, pero ¿por qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es la situación que nos toca a nosotros? Si vamos a todo este tema, arranquemos un poquito con la historia del por qué se hace o por qué voy a hablar de esto. Entendamos que arranqué con la programación neurolingüística, entendiendo cómo funcionan nuestros patrones mentales. Nuestros patrones mentales, los que traemos desde niños, y las cosas que se nos quedaron grabadas desde cuando éramos niños y que hoy, por instinto, por nuestro cerebro reptiliano, actuamos de X o Y motivo ante determinada circunstancia. Lo podemos ver en los supermercados cuando la gente está comprando absurdamente jabón, alcohol, papel higiénico, y lo están haciendo de manera desbordada. El que está actuando es el cerebro reptiliano, no es la persona como tal, sino su cerebro reptiliano, que es el encargado de la seguridad. Entonces está buscando la seguridad de la persona, que la persona esté segura, por eso se está actuando de esa manera. Es básicamente un instinto. Entonces, trabajando con programación neurolingüística, nos vamos dando cuenta que sí, es muy chévere cambiar patrones mentales, pero algo falta, algo falta. ¿Qué es? Hay que ir más profundo. Entonces sigo estudiando, me sigo preparando, sigo metiéndome en más cosas, y cuando llego sigo en la investigación, llego a los temas energéticos y a los temas de reconversión. Y los temas energéticos y los temas de reconversión van mucho más profundos, porque ya están comenzando a tocar los campos cuánticos. Cuando comienzas a tocar los campos cuánticos, comienzas a ir hacia atrás en tu vida, o hacia atrás en tus ancestros, o hacia atrás en tus relaciones familiares. Y comienzas a investigar y comienzas a darte cuenta de cuál es la relación que tienes con tus papás, con tus abuelos, con tus bisabuelos, o también qué relación hay con los hermanos, tíos, primos. Entonces, en el tema de la reconversión, pues básicamente lo que había era un tratamiento de sanación, o hay un tratamiento de sanación a muchas circunstancias que no consideramos buenas, pero que las podemos mejorar, ¿sí? Entonces se hacen ejercicios de sanación, que son ejercicios muy chéveres, pero igual sigue faltando algo. Yo puedo sanar, pero ¿qué es lo que estoy sanando o por qué estoy sanando? Entonces viene el seguir estudiando y viene el seguir preparándome, y entonces aparece el tema de la biodecodificación. Y cuando llego al tema de la biodecodificación, ahí sí entras directamente a la raíz de tu árbol genealógico, y cuando entras al árbol genealógico y a las raíces, tienes que saber las historias más o menos de tus papás, fechas de nacimientos,
tus abuelos, fechas de nacimiento, muertes, igual de tus bisabuelos, y conocer un poco la historia de todos ellos. ¿Por qué? Porque en la física cuántica y en las teorías de los campos cuánticos, nosotros tenemos en nuestro ADN toda la genética de lo que vivieron nuestros antepasados. Entonces, todas las cosas que ellos tuvieron que vivir y todas las cosas que ellos tuvieron que atravesar, todas sus experiencias, quedaron grabadas en su ADN y han sido transmitidas generación tras generación, nos han sido transmitidas a nosotros. Desde ese punto de vista, todo el tema de las crisis que estamos viviendo, de la crisis tanto económica como de salud, ha sido transmitida a nosotros desde nuestros antepasados. Y como el cerebro funciona por inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo nos absorbe a todos y todos nos comportamos de acuerdo a cómo se comportan las masas, pues esto ya lo traemos predeterminado. Ya traemos predeterminado en nuestro ADN, en nuestros genes, traemos predeterminadas las crisis, tanto económicas como financieras. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente hablemos de las crisis financieras. La gran crisis financiera que nos cobija a nosotros en estos momentos, la última gran crisis, estoy acá mirando mis anotaciones, la última gran crisis, pues hemos tenido crisis, la del 2018, las burbujas económicas, sí, efectivamente, pero la gran crisis, la gran depresión que llevó al mundo a un colapso y que fue cuando disparó totalmente a la revolución industrial, fue la crisis y la Gran Depresión antes de la Segunda Guerra de 1929. Esa fue la gran crisis en donde las empresas casi se quiebran, en donde se perdieron los empleos, en donde realmente hubo un gran impacto económico a nivel del mundo. Entonces, eso fue más o menos en 1929. Y hacia atrás no había tantas crisis todavía económicas, había crisis localizadas de países, pero no había una gran crisis mundial con respecto a la economía. Ya como a partir del siglo pasado, en los 1900, que Estados Unidos comienza a dominar la economía y que esto comienza a hacerse más global, entonces esa fue la gran crisis que absorbió a todo el mundo. Y la siguiente no tiene que ver con las crisis económicas, sino tiene que ver con las pandemias. Entonces, acordémonos de esta fecha, 1929, más o menos comienzan las crisis, la Gran Depresión, que fue la gran crisis económica del siglo pasado. Pero si vamos en el tema de pandemias, las pandemias también, la última gran pandemia que hubo fue en 1919, que fue la gripa española. La gripa española se llevó en vidas más o menos entre 20 y 50 millones de personas. Eso fue en esos momentos más o menos hace 100 años, ¿sí? Y así vamos a tener, antes de la gripe española que se llevó 100 millones de personas, la otra gran pandemia anterior a esta fue en 1817, que fue la primer gran epidemia o pandemia de cólera. Fue en 1817, 100 años atrás. Y 100 años atrás, 90 años atrás, en 1729, la gran pandemia que hubo fue la gran peste de Marsella, que se generó en Francia, llevándose proporcionalmente entre 90.000 y 120.000 personas, vidas humanas. Antes de esa hubo en 1629, 100 años atrás, la gran peste de Milán. No se llevó tantas personas, casi 80.000. Y antes de esa, en 1518, estuvo la gran epidemia de el baile de Estrasburgo, que arrancó en Francia. Como nos damos cuenta, el tema de las pandemias es más o menos cada 100 años. Nosotros estamos en estos momentos en pandemias hace 100 años. ¿Y qué quiere decir esto? Si lo llevamos al tema de la biodecodificación de nuestro árbol genealógico y revisando las historias de nuestros antepasados, posiblemente nuestros bisabuelos y nuestros abuelos tuvieron la posibilidad de vivir estas dos crisis, ¿sí?
si revisan los años en los que sucedió, es la edad de nuestros bisabuelos y deberían estar más o menos, entre los 40, 50 años, quizás un poco más, las edades que tenían ellos. Entonces les tocó vivir la pandemia totalmente. Nuestros abuelos deberían estar un poco más jóvenes, si no era que algunos eran muy chamitos, no más de 10, 15 años, deberían estar más o menos por los 20, 25 en estas situaciones. Es decir, que ellos ya conocen, o ellos ya conocían, o ellos conocieron que es estar en una pandemia y en una crisis económica. Cuando se está en una pandemia y una crisis económica, ya lo vivieron, ya tuvieron la oportunidad de sentir la crisis, de sentir los nervios, de sentir lo que quizás muchos de nosotros estamos sintiendo hoy, el pánico, el no saber qué hacer, la desesperación. No me referencié de si les tocó encerrarse o no les tocó encerrarse. Hoy en día a nosotros nos toca encerrarnos. No tengo conocimiento de alguna otra enfermedad o algo en la cual todo el mundo me refiero a todos los países sobre la Tierra, pues estén generando una solución como cuarentena para prevenir el contagio de más personas. O sea, esto es creo que la máxima. Adicionalmente que con esto pues las bolsas del mundo están casi que colapsando, más allá de que para nosotros los colombianos el dólar está disparado, igual el dólar no, sino las acciones de las empresas en Estados Unidos están colapsando, están casi que por el piso. Entonces, nosotros traemos la información, nuestros bisabuelos traían información, por lo menos nuestros bisabuelos traían información de pandemia que le transmitieron a nuestros abuelos en la relación sexual. Algún día escribí un post que decía que nosotros dependemos, para que nosotros estemos acá, hemos dependido de 7 relaciones sexuales partiendo de los bisabuelos. ¿Sí? Entonces nuestros bisabuelos sí traían información genética de pandemia que le transmitieron a nuestros abuelos en el momento en que los engendraron. Quizás de los bisabuelos a los abuelos no se ha transmitido o no se había transmitido la Gran Depresión de 1929. En algunos de los casos, en otros puede que sí, y en muchos estoy casi seguro que sí. Entonces ya ahí en los genes de los bisabuelos a los abuelos comenzamos a llevar esa información grabada, y esa información está ahí grabada. Y de nuestros abuelos a nuestros papás sí, y necesariamente sí pasaron las dos. Pasó la Gran Depresión y pasó la pandemia de 1919, la gripe española. Ahí sí pasaron. Entonces, después venimos nosotros y en nuestros genes, en nuestras células, en nuestra sangre, en lo que está circulando dentro de nosotros, en lo que está circulando entre la información genética que traemos información de crisis y traemos información de pandemia. Entonces, cuando por la calle el argot popular te dice lo que tú realices hoy va a trascender generación tras generación hasta tu tercera generación, si hacemos la cuenta, hoy nos está sucediendo, hoy está pasando eso. Generación tras generación, lo que han tenido que vivir nuestros ancestros, hoy en día lo estamos repitiendo nosotros. Hoy en día repetimos la historia de la pandemia, hoy en día repetimos la historia de la Gran Depresión de 1929. Tiene que ver pues con los movimientos mundiales, pero tiene que ver que las personas que hoy habitamos el planeta tenemos esa información en nuestros genes y la estamos repitiendo, nos pasa a todos. El tema de la física cuántica y de los campos cuánticos y el por qué, en dónde arranca esto, arranca quienes quieran averiguar, es el efecto Pigmalión, en el cual dividen una partícula atómica, un átomo lo dividen en dos y comienzan los científicos a estimular uno de los dos átomos, lo separan y comienzan a estimular uno de los dos, y cuando estimulan uno, el otro inmediatamente reacciona, y lo hacen con varios experimentos, de tal forma que ahí descubren que cuando separas un átomo, las otras partes del átomo siguen reaccionando de acuerdo a lo que le sucede al otro. Entonces, nosotros traemos información de nuestros ancestros, y lo que les sucedió a ellos realmente nos está pasando en estos momentos también a nosotros. Estamos viviendo las dos crisis al mismo tiempo.
Ellos las habían vivido por separado, en algunos casos ni siquiera creo que habían tenido la posibilidad de vivir crisis económica, pero nosotros sí estamos viviendo las dos crisis generadas en el ciclo pasado y lo único que hay que decir adicional y que para que lo tengamos en cuenta es si vos estás aquí hoy, si estás mirando esto, si lo vas a ver, la buena noticia es que tus ancestros lo superaron, porque no habría manera entonces de que estuviéramos acá. La información, o lo que acabo de decir, ¿qué quiere decir? Que así como ellos tuvieron que vivir la crisis y nos la transmitieron, ellos también vivieron la salida de la crisis. Y eso también está en nuestros genes. Si lo vemos desde ese punto de vista, las posibilidades del éxito son altísimas. Son altísimas porque estás acá. Entonces, también tenemos la posibilidad de salir de esta crisis y también tenemos la posibilidad de triunfar y de tener éxito porque ellos ya lo tuvieron para que nosotros estemos acá. Ellos ya la superaron. Entonces, nosotros también dentro de nuestros genes y dentro de nuestra genética tenemos esa información. Tenemos la información del triunfo y del éxito y de la superación, tanto de la Gran Depresión como de la pandemia de la gripe española en 1919. Total, ¿qué nos queda por hacer hoy? Con respecto a esto, yo creo que un momento todavía estamos como en calma, como que no creemos qué es lo que está pasando. Yo en lo personal creo que todavía nos falta, que todavía va a haber cosas que nos van a terminar de golpear, que nos van a golpear un poco más duro, pero ya estamos metidos en esto, ya estamos inmersos en esto. Hay que esperar con calma, hay que seguir lo que los entes gubernamentales o las entidades oficiales nos dicten o nos guíen qué debemos hacer, tratar de ser consecuentes. Tratar de colaborar, tratar de entender que en nuestras manos lo único que podemos hacer y lo único que está es cuidarnos. Entonces, por ahora, cuidarnos, no enloquecernos, evitar enloquecernos. La única manera de salir de esto es controlarnos nosotros mismos, seguir las indicaciones que nos den, cuidarnos. Mientras si tú te cuidas, estás cuidando a tu entorno y a las personas a tu alrededor. Entonces, lo que más podemos hacer conscientemente es cuídate, y si tú te cuidas, cuidas a los demás y cuidas a tus familiares y cuidas a tus seres queridos. Es lo que más podemos hacer en este momento. Después, cada día trae su afán. Va a haber afanes de todo tipo, vamos a tener quizás afanes de todo tipo, preocupaciones de todo tipo, porque pues estamos en medio de un mar de incertidumbres con respecto a qué pueda llegar a suceder, pero no podemos hacer nada más. No puedo salir corriendo a querer cambiar las cosas. Esto no está en mis manos, no está en tus manos. Lo único que está en nuestras manos es cuidarnos, lavarnos las manos cada 30 minutos, como dicen, y usar tapabocas o aislarme. Entonces, en estos días de recogimiento, en estos días en que puedes tener paz interior, en estos días en los que vas a estar en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, la mejor de las actitudes, un libro, una buena película, buena música, buenos cursos online. Si tienes que trabajar desde la casa, pues muy bien, la mejor actitud y sobre todo colaboración. Si quieren meditar, buenísimo para meditar. Si no sabes meditar, los videos de YouTube ayudan muchísimo para que arranquemos o para que arranques o para que tengas una experiencia de meditación. Y por ahora eso, pues porque no podemos hacer nada más. Cada uno sabrá en qué se divierte, un buen set de juegos de mesa de pronto, no sé. Pero lo importante es que todos colaboremos y que todos contribuyamos a poder salir de esta situación y de esta crisis. De esta crisis solo salimos todos como equipo, no salimos individualmente. Salimos todos, no sale solo la China o no sale solo Colombia, salimos todos, todo el mundo, todos los habitantes del planeta Tierra, salimos de esta juntos. En esta salimos juntos.
Aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Aquí, al final de esta situación, en el futuro va a ser una anécdota, pero cuando salgamos de esta, vamos a ser todos vencedores. Les deseo una feliz noche. Esto era lo que quería contarles por hoy. Los que lo van a ver mañana, los que lo vieron hoy, y los que no lo van a ver más tarde. Mi saludo y mi despedida tradicional. Namaste. Feliz noche.